Dos hombres, un estudio de televisión, tres palabras que lo cambiarían todo. 1991, el periodista está en la cima, traje impecable, sonrisa afilada, ratings por las nubes. Frente a él, José José, demacrado, tembloroso, con esa mirada que tienen los que saben que la muerte los ronda. ¡Borracho de quinta! El grito resonó en cada hogar de México. Madres apagaron televisores, niños preguntaron qué significaba, fans lloraron de rabia. 2019, el mismo estudio, remodelado. En las paredes, fotos de leyendas. José José sonríe desde un marco dorado. El periodista hace años que no pisa ese lugar. Nadie lo invita, nadie lo recuerda. Bueno, sí lo recuerdan, como el hombre que atacó a un moribundo por rating. Pero hay algo que nadie sabe. En este momento, mientras cuento esto, el periodista está en un bar a 3 cuadras del viejo estudio. Está borracho, verdaderamente borracho. No por dolor como José José, por vergüenza, por culpa, por el peso de saber que su nombre quedará por siempre ligado no a su trabajo, sino a su crueldad. José José murió como príncipe. Él vive como mendigo emocional. La vida tiene formas curiosas de equilibrar la balanza. Pero volvamos a ese día, ese maldito día de 1991. El programa se llamaba Frente a Frente. Era el más visto del país. El periodista Ricardo Montero había construido su fama destrozando políticos corruptos y empresarios mentirosos. Era bueno en eso, demasiado bueno, tan bueno que comenzó a creer que todos merecían su veneno. Esa tarde José José llegó tarde, solo 5 minutos, pero fue suficiente para que Montero se molestara. No sabía que el cantante venía directamente del Hospital Ángeles, donde acababan de drenarle 2 litros de líquido del abdomen. No sabía que José José había rogado a los doctores que lo dejaran salir solo por 3 horas, las necesarias para cumplir con la entrevista. Un profesional nunca falla, había dicho José José mientras se quitaba la vía intravenosa. Cuando las cámaras se encendieron, Montero notó el temblor en las manos del cantante, vio la palidez en su rostro, olió el alcohol en su aliento y sonrió. Había encontrado sangre en el agua. José José comenzó con esa voz que México había aprendido a temer. El público merece saber la verdad. ¿Cuánto has bebido hoy? El príncipe intentó explicar. Habló del dolor, del medicamento que tomaba, del único trago que había necesitado para poder caminar desde el auto hasta el estudio. Pero Montero no escuchaba. Ya había decidido el titular del día siguiente. Por favor, interrumpió el periodista, no insultes la inteligencia del público. Mírate, eres un borracho de quinta. El silencio que siguió fue ensordecedor. En la cabina de control, el productor se llevó las manos a la cabeza. En el público del estudio, una señora comenzó a llorar. Y José José solo cerró los ojos y pensó en su madre, que seguramente estaba viendo el programa desde su casa. Lo que nadie sabía es que esas 3 palabras no solo destrozarían a José José, también destruirían, lenta y dolorosamente, al hombre que las pronunció. Para entender la magnitud de esa crueldad, necesitas conocer a José Rómulo Sosa Ortiz, no al José José de los escenarios, al hombre. Había conquistado el Palacio de Bellas Artes cuando tenía apenas 22 años. ¿Sabes lo que eso significa? Es como si un niño de barrio llegara a cantar al mismísimo cielo. Su voz no era solo una voz, era un instrumento que Dios había afinado personalmente. Podía sostener una nota durante 30 segundos sin respirar. Podía hacer llorar a un hombre adulto con solo tararear. El Triste lo cambió todo en 1970. Segundo lugar en el Festival OTI, pero primero en el corazón de América Latina. Esa noche, mientras cantaba bajo la lluvia mexicana, algo místico ocurrió. No ganó el premio, pero ganó algo más importante. Se convirtió en la voz del dolor latinoamericano. Los que estuvieron ahí esa noche cuentan que cuando terminó de cantar, el silencio duró 15 segundos. 15 segundos donde 5,000 personas olvidaron cómo aplaudir. Y entonces, como si despertaran de un trance, el lugar estalló. Hombres rudos lloraban sin vergüenza, mujeres se abrazaban con desconocidos. Hasta los jueces, que le habían dado el segundo lugar, se limpiaban las lágrimas. Roberto Carlos, el ganador esa noche, se acercó a José José después de la premiación. «Hermano», le dijo en su portugués musical, «yo gané el trofeo, pero tú ganaste la eternidad». Y tenía razón. Durante 2 décadas, José José fue intocable.
Gavilán o Paloma, Lo pasado, pasado, El amar y el querer. Cada canción era una carta de amor que México le escribía al mundo. Los taxistas bajaban el volumen cuando sonaba su voz, por respeto. Las madres consolaban a sus hijos con sus canciones. Los borrachos lloraban sus penas con su música. En los 80 llenaba estadios. El Azteca, con sus 100,000 almas, se rendía ante él. Las entradas se agotaban en horas. Las mujeres le aventaban rosas al escenario. Los hombres le gritaban: «¡Eres grande, José!», con voces quebradas por la emoción. Pero el dolor que cantaba tan hermosamente comenzó a vivir dentro de él. Primero fue su padre, un tenor de ópera alcohólico que abandonó a la familia cuando José tenía solo 6 años. José Sosa padre había sido grande también, a su manera. Cantó con Plácido Domingo, compartió escenarios con las voces más privilegiadas de México, pero el alcohol lo derrumbó. Una noche, simplemente no volvió a casa. José hijo lo buscó en cada bar, en cada cantina, en cada rincón oscuro de la ciudad. Nunca lo encontró. «Mi padre me enseñó 2 cosas», diría José José años después: a cantar con el alma y a temerle al dolor que el alma puede cargar. Luego, su primer matrimonio se derrumbó mientras él conquistaba América. Natalia, su primera esposa, no pudo soportar las ausencias, las giras interminables, las fans que lo perseguían como si fuera un dios. Se divorciaron en 1975. José José se quedó con la culpa, ella con los niños. Su madre, Margarita, la única persona que realmente lo entendía, comenzó a perder la memoria en 1985. La mujer que lo había criado sola, que había vendido sus joyas para pagarle clases de canto, que había creído en él cuando nadie más lo hacía, ya no lo reconocía. «¿Quién eres tú?», le preguntaba cuando la visitaba. «Soy José, mamá, tu hijo». «Ah, sí, José, ¿conoces a mi hijo? Es cantante, muy famoso». Y entonces llegó el peor golpe. Su voz, ese regalo divino, comenzó a fallar. Era 1987 cuando los doctores le dieron el primer diagnóstico. Los nódulos en sus cuerdas vocales eran solo el principio. El páncreas, ese órgano silencioso que nadie nota hasta que grita, había comenzado su rebelión. El dolor era insoportable, como si alguien te clavara cuchillos ardiendo desde adentro, girándolos lentamente, sin piedad. «Doctor», preguntó José José con voz temblorosa, «¿cuánto tiempo me queda con mi voz?». El médico, un hombre que había visto todo, no pudo mirarlo a los ojos. «Depende», respondió finalmente. «Si deja de cantar ahora, tal vez 5 años más. Si sigue, si sigo, 2 años, tal vez menos». Pero José José siguió, porque cuando eres la voz de millones, ¿cómo te callas? ¿Cómo le dices a la señora que limpia casas escuchando «Amar y querer» que ya no cantarás más? ¿Cómo le explicas al taxista que tararea «El triste que tu triste es ahora real y definitivo»? El alcohol comenzó como medicina, un trago antes de subir al escenario para calmar los nervios destrozados por el dolor, un trago después para poder dormir sin que el páncreas lo despertara gritando, un trago en la mañana para enfrentar otro día fingiendo que todo estaba bien. No era adicción al principio, era supervivencia, era la única forma de seguir siendo José José cuando su cuerpo había decidido dejar de serlo. La mañana de la entrevista con Montero, José José se había levantado a las 4 de la mañana. No por los nervios, por el dolor. El páncreas había decidido recordarle que estaba muriendo. Vomitó sangre 3 veces antes del amanecer. Su esposa, Sara, le rogó que cancelara. «No puedo», dijo limpiándose la boca con una toalla que ya estaba manchada de ocasiones anteriores. «Prometí estar ahí. Ricardo Montero es importante. Esta entrevista es importante». En el hospital, el doctor fue brutal en su honestidad. «José, si sale hoy, no respondo por lo que pueda pasar. Su cuerpo está al límite». «Solo necesito 3 horas», respondió. 3 horas para ser José José una vez más, para que México me vea fuerte, para que no se preocupen por mí. Le pusieron morfina. No fue suficiente. El dolor atravesaba la medicina como si fuera agua. Le drenaron el líquido del abdomen. 2 litros de veneno amarillento que su cuerpo ya no podía procesar. Le dieron pastillas para mantenerlo consciente, otras para evitar que vomitara en cámara, otras más para que pudiera hablar sin que la voz se le quebrara. Y sí, tomó un trago de tequila. Uno solo.
El médico mismo se lo dio. Para el dolor que la morfina no puede tocar, dijo el doctor con lágrimas en los ojos. Y que Dios lo perdone por lo que está a punto de hacer. Nadie en el estudio de televisión sabía que José José había firmado su sentencia de muerte esa mañana, que había elegido cumplir su compromiso aunque eso significara acelerar su final. Nadie vio las gasas escondidas bajo su camisa, absorbiendo la sangre que se filtraba de la punción del drenaje. Nadie notó que cada vez que sonreía, apretaba los puños para no gritar del dolor. Ricardo Montero vio a un borracho, México vio a un ídolo caído, pero yo te digo la verdad, vieron a un guerrero librando su última batalla. Y entonces, justo cuando creías que no podía ser peor, Montero decidió ir por la yugular. No satisfecho con el borracho de quinta, comenzó a hurgar en las heridas más profundas. Tu padre también era alcohólico, ¿verdad?, disparó Montero con esa precisión quirúrgica que lo había hecho famoso. ¿Es hereditario entonces? ¿Le estás dando el mismo ejemplo a tus hijos? José José abrió los ojos. Por un momento, solo un momento, el dolor físico desapareció, reemplazado por algo peor, la comprensión de que estaba siendo crucificado en público, no por sus pecados, sino por su humanidad. El estudio se congeló, las cámaras seguían rodando, pero era como si el tiempo se hubiera detenido. En el público, una mujer se tapó la boca con las manos, un hombre se levantó para irse, pero se quedó paralizado a medio camino. Hasta los camarógrafos, acostumbrados a todo, sintieron la incomodidad en el aire. José José respiró profundo, el aire le quemaba los pulmones, podía sentir el líquido acumulándose nuevamente en su abdomen, presionando contra los órganos que aún funcionaban. Sabía que tenía minutos, tal vez menos, antes de que su cuerpo lo traicionara en televisión nacional. Pero en ese momento, algo cambió en su mirada. El príncipe de la canción decidió responder. No con ira, no con excusas, con verdad. Ricardo, comenzó y su voz, esa voz que había conquistado continentes, sonó clara por primera vez en la entrevista. Mi padre, sí, mi padre bebía. Bebía porque el dolor de no alcanzar sus sueños era más grande que él. Bebía porque en este país, a veces, el arte no alcanza para comer, pero sí para morirte de hambre con estilo. Montero intentó interrumpir, pero José José levantó la mano. Un gesto simple, elegante, que pedía silencio, y por alguna razón inexplicable, el periodista más temido de México se calló. Mi padre cantó ópera en el Palacio de Bellas Artes, continuó José José. Compartió escenario con los grandes, pero ¿sabes cuánto le pagaban? Menos de lo que gana un oficinista. Mi padre se emborrachaba, sí, pero no por gusto. Se emborrachaba porque el dolor de ver a su familia pasar hambre mientras él cantaba para las élites era insoportable. El príncipe hizo una pausa. Tomó un sorbo de agua con manos temblorosas. El vaso tintineó contra sus dientes. Nadie se rió. Yo bebo, Ricardo, no te voy a mentir. Bebo porque hay noches en que el dolor no me deja respirar, porque mi páncreas está podrido y los doctores me han dado meses, no años. Bebo porque es la única forma de subir a un escenario y darle a la gente lo que merece, mi voz aunque sea la sombra de lo que fue. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de José José, pero no se las limpió. Dejó que México las viera. Dejó que el país entero viera que el príncipe también sangraba. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?, continuó, y su voz se quebró por primera vez. No es el dolor físico, no es saber que me estoy muriendo, es ver cómo personas como tú, Ricardo, personas que tienen el poder de informar, de educar, de inspirar, eligen destruir, eligen burlarse del caído en lugar de ayudarlo a levantarse. En la cabina de control, el productor hacía señas desesperadas para cortar a comerciales. Los patrocinadores llamaban furiosos, pero el director técnico, un hombre que había trabajado 20 años en televisión, negó con la cabeza. Esto es historia, murmuró. Déjalo correr. Mis hijos. José José tragó saliva, el esfuerzo visible en cada músculo de su cuello. Mis hijos saben quién soy, saben que su padre no es perfecto, pero también saben que cada vez que me caigo, me levanto, que cada vez que el dolor me derrota, encuentro una canción para convertirlo en arte. Eso es lo que les enseño, que el dolor existe, pero no tiene que definirnos. Montero estaba pálido. Por primera vez en su carrera, no tenía palabras preparadas. No había estudiado para esto,
No había guión para responder a la verdad desnuda. Sus manos, esas manos que siempre gesticulaban con autoridad, ahora colgaban inertes a sus costados. ¿Quieres saber por qué estoy aquí, Ricardo? José José se inclinó hacia adelante y por un momento pareció que iba a vomitar. Se contuvo, respiró, continuó. Estoy aquí porque le prometí a mi madre, antes de que perdiera la memoria, que nunca dejaría de ser profesional, que nunca le faltaría el respeto a mi público. Estoy aquí, destruido, humillado por ti en cadena nacional, porque mi palabra vale más que mi orgullo. Se levantó. El esfuerzo fue monumental. Cada músculo protestó. El dolor lo atravesó como 1000 agujas, pero se mantuvo erguido. Y ahora, si me disculpas, tengo que volver al hospital. Tengo una cita con la muerte, y a diferencia de ti, Ricardo, yo sí cumplo mis compromisos. José José salió del estudio caminando, solo, sin ayuda. Cada paso era una victoria contra su cuerpo moribundo. Cuando las puertas del elevador se cerraron detrás de él, se derrumbó. Los paramédicos que habían estado esperando en el estacionamiento lo recogieron del suelo del elevador. Tenía los ojos abiertos, pero ya no estaba ahí. Estaba en ese lugar donde van los guerreros cuando el dolor es demasiado. Mientras tanto, en el estudio, Ricardo Montero intentaba recuperar el control. Bueno, dijo ajustándose la corbata, ahí lo tienen, señoras y señores. La verdad duele, pero alguien tiene que decirla. José José necesita ayuda, y negarlo no le hace bien a nadie. Pero México ya no lo escuchaba. Los teléfonos de la televisora comenzaron a sonar. Primero 1, luego 10, luego cientos. La central telefónica colapsó en menos de 5 minutos. Los mexicanos estaban furiosos, no solo furiosos, heridos, como si Montero hubiera escupido en el rostro de sus propias madres. «Hijo de la chingada», gritó un taxista que había parado en plena Reforma para ver la entrevista en su celular. «Ese cabrón no sabe nada del dolor». En Garibaldi, los mariachis dejaron de tocar. Uno de ellos, don Roberto, que había compartido escenario con José José en los 70s, se quitó el sombrero. «Muchachos», dijo con voz ronca, «hoy no tocamos más. Hoy México está de luto». Las redes sociales, que apenas comenzaban a existir en esos días, explotaron. Hashtag Respeta a José José se convirtió en trending mundial en minutos. Pero no era solo un hashtag, era un grito de guerra. Vicente Fernández, el charro de Huentitán, llamó personalmente a la televisora. Su mensaje fue claro y directo. Si no se disculpan con José José, ningún artista de verdad volverá a pisar su estudio. Juan Gabriel, desde su casa en Ciudad Juárez, publicó una carta abierta. Hoy atacaron a José José, mañana pueden atacarte a ti. El dolor no es entretenimiento, el sufrimiento no es rating. Marco Antonio Solís escribió en su diario personal, palabras que después se harían públicas. Vi a un buitre alimentándose de un león herido. El buitre cree que ganó. No sabe que los buitres mueren olvidados, pero los leones viven eternos. Pero Montero no se retractó. Al día siguiente, en su programa de radio, defendió su postura. «Hice periodismo», declaró con esa arrogancia que confundía con profesionalismo. «Mi trabajo no es ser amigo de los famosos, es mostrar la verdad. Si José José tiene un problema con el alcohol, y claramente lo tiene, ocultarlo es ser cómplice». Lo que Montero no entendía es que hay verdades que destruyen y verdades que construyen. Él había elegido la primera. Esa misma tarde algo extraño comenzó a suceder. Los patrocinadores empezaron a retirarse. Primero fue Corona, irónicamente una cervecera, que publicó un comunicado: «No apoyamos el maltrato a nuestros íconos nacionales». Luego Televisa comenzó a recibir presión. Los otros conductores evitaban a Montero en los pasillos. Su maquillista de años pidió ser reasignada. «No puedo», le dijo ella. «Cada vez que lo veo a José José temblando, y me dan ganas de llorar». El programa Frente a Frente perdió el 40% de su audiencia en una semana. La gente no cambiaba el canal por protesta, simplemente apagaban la televisión cuando aparecía Montero. Era un boicot silencioso pero devastador. Una noche Montero llegó a su casa y encontró a su hijo de 15 años viendo videos viejos de José José en YouTube. «¿Por qué lo humillaste, papá?», le preguntó sin mirarlo. «Hice mi trabajo». «No», respondió el muchacho, «tu trabajo era entrevistarlo, lo que hiciste fue lastimarlo, y me da vergüenza ser tu hijo». Esas palabras dolieron más que todos los insultos de las redes sociales.
más que las llamadas de amenaza, más que los contratos perdidos, su propio hijo se avergonzaba de él. Los años pasaron como pasan las desgracias, lentos y dolorosos. José José murió el 28 de septiembre de 2019. México se vistió de negro. El Palacio de Bellas Artes, ese lugar que lo vio nacer como artista, lo recibió por última vez. Miles hicieron fila durante horas bajo el sol implacable solo para decirle adiós. Presidentes, artistas y, sobre todo, gente común que había amado con sus canciones, llorado con su voz y vivido con su música. Una señora de 70 años llevaba esperando desde las 4 de la madrugada. Le debo tanto, decía entre lágrimas. Su música me salvó cuando mi esposo murió. Era como si cantara mi dolor y lo convirtiera en algo hermoso. Ricardo Montero no fue al funeral. No podía. No después de todo. Para 2015 Montero ya no existía en la televisión. El hombre que había sido el rostro del periodismo mexicano, ahora era persona non grata en cada televisora del país. TV Azteca lo había despedido en 2012 con una carta de 3 líneas. Televisa ni siquiera contestaba sus llamadas. Intentó reinventarse en YouTube, pero los comentarios lo destrozaban. Cada video que subía se llenaba de recordatorios. Este es el que humilló a José José. Buitre. Karma. Ojalá te pudras como hiciste sufrir al príncipe. Un video donde intentaba hablar de política apenas alcanzó 1000 vistas. Los 800 dislikes le dijeron todo lo que necesitaba saber. México no lo había perdonado. México nunca lo perdonaría. Comenzó a beber en 2016. Irónicamente, no por dolor físico como José José. Bebía por algo peor, por la culpa, por el peso insoportable de saber que había destrozado a un moribundo por ratings. Por las noches, cuando el alcohol no era suficiente, ponía videos de José José cantando y lloraba como un niño perdido. Había una canción en particular que lo destruía, El Triste. Cada vez que llegaba a la parte de «Qué triste fue decirnos adiós», Montero se quebraba, porque ahora entendía que él había sido parte de ese adiós. Él había acelerado la despedida. Su esposa lo dejó en 2017. 25 años de matrimonio terminaron en una tarde de marzo. «Ya no eres el hombre con el que me casé», le dijo mientras empacaba sus cosas. «Te has convertido en un fantasma que vive del pasado». «Nunca fui ese hombre», respondió él con una claridad que solo da la derrota. «Solo era bueno fingiendo, era bueno destruyendo a otros para sentirme superior». «¿Y valió la pena?», preguntó ella desde la puerta. «Destruí a un ángel por 5 puntos de rating», respondió mirando el fondo de su vaso. «¿Tú qué crees?». Su hijo dejó de hablarle ese mismo año. En su graduación universitaria, cuando le preguntaron por su padre, dijo que había muerto. Para él, en cierta forma, era verdad. El padre que admiraba había muerto el día que humilló a José José en televisión nacional. «Mi padre me enseñó algo importante», escribió en su tesis de periodismo. «Me enseñó que las palabras pueden matar y que algunos asesinatos se cometen frente a cámaras, con corbata y sonrisa». Montero empezó a frecuentar bares de mala muerte, lugares oscuros donde nadie lo reconociera, donde pudiera beber sin que alguien le recordara su pecado. Pero México tiene memoria larga, especialmente para los que lastiman a sus ídolos. Una noche de lluvia, en un bar cerca de Tepito, un borracho lo reconoció. «¡Ey!», gritó el hombre tambaleándose. «¡Miren quién está aquí! El gran periodista, el que se creía muy chingón, el matapríncipes». Montero intentó irse, pero el hombre lo siguió hasta la calle. «¿Qué se siente, cabrón? ¿Qué se siente estar igual de jodido que nosotros? ¿Qué se siente ser un borracho de quinta?». Las mismas palabras. El universo tenía un sentido del humor cruel. «Peor», murmuró Montero bajo la lluvia. «Me siento peor, porque ustedes beben para olvidar, yo bebo para recordar». En 2018 intentó suicidarse. Pastillas mezcladas con whisky barato en un motel que cobraba por hora. Lo encontró doña Carmen, la señora de la limpieza, que había entrado pensando que el cuarto estaba vacío. Mientras esperaban la ambulancia, ella lo reconoció. «Usted es el que…», comenzó, pero se detuvo al ver las lágrimas en los ojos del hombre moribundo. «Sí», la interrumpió con voz quebrada. «Yo soy el que destruyó a José José, el que se burló de un hombre que se estaba muriendo». La mujer, en lugar de insultarlo, le tomó la mano. Tenía las manos ásperas de quien ha trabajado toda la vida.
Dios perdona a todos, Señor, pero primero tiene que perdonarse usted. Algunos pecados no merecen perdón, respondió antes de perder el conocimiento. Algunos pecados te persiguen hasta el infierno. Sobrevivió. A veces, sobrevivir es el peor castigo. Cuando José José murió en 2019, Montero estaba en un centro de rehabilitación del gobierno, no uno de esos lugares bonitos para gente con dinero. Era un edificio gris en Iztapalapa, donde van los que ya no tienen nada más que perder, las paredes despintadas, los colchones manchados, el olor a desinfectante barato mezclado con desesperanza. La noticia llegó por la radio durante el desayuno: frijoles aguados y pan duro, el menú de siempre. Ha muerto José José, el príncipe de la canción, dijo el locutor con voz solemne. México está de luto. El presidente ha declarado 3 días de duelo nacional. Todos en el comedor voltearon a ver a Montero. Todos sabían quién era. Todos sabían lo que había hecho. El silencio era acusador. Yo lo maté, dijo de pronto, su voz cortando el silencio como un cuchillo. Yo lo maté ese día en el estudio. No seas dramático, le respondió otro paciente, un ex contador que había perdido todo en el alcohol. José José murió de cáncer. No, insistió Montero con los ojos vidriosos. Yo maté algo peor que su cuerpo. Maté su dignidad en público. Lo humillé cuando más vulnerable estaba. ¿Y saben qué es lo peor? Lo hice consciente. Calculé cada palabra para generar escándalo. Vi su dolor y decidí usarlo como entretenimiento. Se levantó de la mesa tambaleándose. Caminó hasta el pequeño altar improvisado que tenían en la esquina del comedor. Alguien ya había puesto una foto de José José junto a las veladoras. Era una foto de los 80, cuando el príncipe estaba en su gloria. Sonreía, esa sonrisa que había conquistado continentes. Perdóname, José, dijo en voz alta, sin importarle quién lo escuchara. Sé que no merezco perdón, pero necesito decirlo. Perdóname por no ver tu dolor, por no ver tu humanidad, por elegir ser cruel cuando pude elegir ser compasivo. Los otros pacientes lo vieron llorar por primera vez en los 6 meses que llevaba ahí. El gran Ricardo Montero, el periodista sin miedo, el hombre que había hecho temblar a políticos y empresarios, ahora era solo un alcohólico, más pidiendo perdón a un muerto. La televisión del centro comenzó a pasar imágenes del funeral, miles en las calles cantando el triste a capela, el presidente dando el pésame, artistas de todo el mundo enviando condolencias, y entonces lo mostraron, el video, ese maldito video de 1991. Apáguenlo, rogó Montero cayendo de rodillas. Por favor, apáguenlo. Pero nadie lo apagó. Todos necesitaban ver, todos necesitaban entender cómo el hombre más temido de la televisión mexicana había terminado aquí, destruido por el mismo veneno que había escupido años atrás. En la pantalla, su versión joven gritaba, borracho de quinta, y José José, enfermo y digno, respondía con verdad. La diferencia era brutal. Uno atacaba por placer, el otro se defendía con honor. Míralo, dijo una mujer en el centro, una exmaestra que había perdido su trabajo por el alcoholismo. Mira sus ojos, José José ya sabía que se estaba muriendo, se le nota. Y yo me burlé de él, susurró Montero. Me burlé de un hombre que estaba usando sus últimas fuerzas para cumplir un compromiso. Esa noche, Montero no durmió. Se quedó sentado en su camastro, repitiendo mentalmente cada segundo de esa entrevista. Ahora, con los años y el dolor propio encima, podía ver lo que su ego le había impedido ver entonces. Cada gesto de dolor de José José, cada pausa para controlar las náuseas, cada vez que apretaba los puños para no quebrarse. Recordó algo que había olvidado, o que había elegido olvidar. Cuando José José se fue del estudio, había dejado una mancha de sangre en la silla, sangre que venía de las gasas mal puestas. El equipo de limpieza lo había comentado después, pero Montero estaba tan ebrio de su propio éxito que no le dio importancia. Sangre, murmuró en la oscuridad del dormitorio compartido. El hombre estaba sangrando y yo lo llamé borracho de quinta. Al día siguiente, durante la terapia grupal, el psicólogo preguntó si alguien quería compartir algo sobre José José. Montero levantó la mano por primera vez en 6 meses. Yo tengo algo que decir, comenzó con voz ronca. Yo soy el ejemplo perfecto de cómo el odio envenena más al que odia que al odiado. José José murió como leyenda, rodeado de amor. Yo vivo como basura, ahogándome en mi propia bilis.
¿Y qué aprendiste?, preguntó el psicólogo. Que hay espejos que es mejor no romper, respondió Montero, porque cuando los rompes, cada pedazo refleja tu propia monstruosidad, y eso es un infierno del que no puedes escapar. ¿Alguna vez has dicho algo de lo que te arrepientes tanto que te persigue años después? Octubre, un mes después de la muerte de José José, Ricardo Montero salió del centro de rehabilitación con una bolsa de plástico que contenía toda su vida, 2 camisas arrugadas, un pantalón con manchas que no salían, una identificación vencida y una foto arrugada de cuando era alguien, de cuando México lo respetaba, de cuando su nombre abría puertas en lugar de cerrarlas. No tenía a dónde ir. Su casa en Polanco había sido embargada hacía 2 años, su departamento en Coyoacán, vendido para pagar deudas, su familia no contestaba sus llamadas, su hijo había cambiado su apellido legalmente, sus amigos, ¿qué amigos? En la televisión, la amistad dura lo que duran los ratings. Caminó sin rumbo por horas, sus pies, por memoria muscular más que por decisión consciente, lo llevaron a un lugar específico, un bar de mala muerte a 3 cuadras del viejo estudio donde había cometido su pecado imperdonable. El lugar se llamaba El Último Trago. La ironía no se le escapó. Era el mismo bar donde José José había cantado en sus inicios, cuando nadie lo conocía, cuando solo era José Sosa, un muchacho con una voz prodigiosa y sueños más grandes que su realidad. Entró. El lugar olía a tiempo detenido y esperanzas muertas. Las paredes, amarillentas por años de humo de cigarro, tenían fotos de cantantes olvidados. Y ahí, en la pared principal, una foto de José José de los 70s, joven, hermoso, invencible. Pidió un tequila con los últimos pesos que le quedaban, 40 pesos, todo su patrimonio. El cantinero, un hombre viejo con ojos que habían visto demasiado, lo sirvió sin mirarlo directamente, pero Montero vio el reconocimiento en el temblor de su mano. Sabía quién era. En la rocola sonaba, porque el universo tiene ese humor negro incomprensible, el triste de José José, esa canción maldita que ahora era la banda sonora de su destrucción. Montero bebió, el alcohol quemaba igual que la culpa, pidió otro con señas, ya sin dinero. El cantinero, por lástima o morbo, se lo sirvió. Y otro. Pronto el mundo comenzó a girar con esa familiaridad nauseabunda que había llegado a conocer tan bien. Se levantó para ir al baño. El piso se movía como agua. Tropezó con una silla, luego con una mesa. Los vasos se estrellaron. El ruido llamó la atención de todos. Fue entonces cuando sucedió, el momento que el destino había estado preparando durante 28 años. ¡No mames!, gritó alguien desde el fondo del bar. Si es Ricardo Montero, el hijo de puta que humilló a José José. Las conversaciones se detuvieron como si alguien hubiera pausado el mundo. Todos voltearon a verlo. El gran periodista, el azote de los poderosos, ahora reducido a esto. Ropa sucia que olía a centro de rehabilitación, barba de semanas, ojos inyectados de sangre y derrota, manos temblorosas que ya no podían sostener ni su propia dignidad. El muy cabrón que se creía superior, continuó la voz. Era un albañil que había parado ahí después de una jornada de 12 horas. Un hombre trabajador, de esos que José José cantaba, de esos que construyen países, mientras otros los destruyen desde escritorios con aire acondicionado. Montero intentó enderezarse, recuperar algo, cualquier cosa, de la dignidad que alguna vez tuvo. Intentó usar esa voz de barítono que había aterrorizado a ministros, pero el alcohol, ese juez implacable que no acepta sobornos, no se lo permitió. Las palabras salieron arrastradas, patéticas. Yo solo hice mi trabajo. ¿Tu trabajo?, escupió una mesera que acababa de terminar su turno. ¿Tu trabajo era destrozar a un moribundo? Y entonces, como si el tiempo se hubiera detenido durante 28 años, solo para llegar a este momento exacto, alguien gritó las palabras, las 3 palabras malditas. ¡Borracho de quinta! El bar estalló en carcajadas amargas. No eran risas de alegría, eran risas de justicia poética, de karma manifestándose en tiempo real. Eso es lo que eres, continuó el albañil poniéndose de pie. Un borracho de quinta que destruyó a un santo. Mírate, José José murió como leyenda y tú vives como basura. Montero cayó de rodillas. El impacto contra el piso sucio le devolvió momentáneamente la claridad, y en esa claridad, en ese instante de lucidez brutal, entendió todo.
Entendió el dolor de José José, entendió la humillación, entendió la impotencia de ser juzgado en tu momento más vulnerable, entendió que el universo tiene una memoria perfecta y una paciencia infinita para cobrar deudas.